Soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve en Ángel Radio y en las redes de Eddie Warman. Durante la cena con el gran maestro, amigo y chef Ricardo Muñoz Zurita en la Sur Condesa, cuando hicimos la cata de chiles y el maridaje con distintos vinos de champán. Entre los invitados especiales estuvo José Miguel Diu Botín. Él viene de Chile, es esta casa maravillosa, estos viñedos de Viu Manent, fundados por su padre, tu abuelo no me acuerdo bien, pero tu padre es Isbeth, y de hecho dedicas el vino de Viu en honor a tu padre, José Miguel Viu Manent, ¿correcto? Así es. Es tu padre o tu abuelo, ¿verdad? Primero te doy la bienvenida a México. Toma el micrófono acá, tienes que mantenerlo a esta distancia, como estás comiendo un helado. Bueno, en el helado, porque ya vi que lo tienes, no sé el micrófono. Entonces, ¿cómo empiezan los viñedos de Viu? Hay una primera etapa que tiene que ver justamente con mi abuelo y con sus dos hijos, mi padre y mi tío. Eso a partir de los años 30, siendo ellos muy jóvenes, se empezaron a trabajar con unos parientes como negociantes. Un poquito después mi abuelo los invitó a independizarse y los apoyó. Se independizaron como negociantes en vino, es decir, compraban el vino a granel a productores en la zona central chilena y los envasaban y los vendían con su propia marca. En esa etapa, digamos, se involucró la generación anterior a la de mi padre, es decir, mi abuelo. Mi abuelo cumplió un rol muy cortito, digamos, la de impulsar a sus dos hijos en esta Que es tu padre No, este es un hijo por el lado materno. Por el lado Por el lado materno. Botín. Se los correcto. Así que de ahí siguió un poquito más adelante mi padre solo, se transformó con el tiempo, 30 años después, a mediados de los años 60, se transformó en productor de sus propios vinos, compró un antiguo viñedo y bodega en la zona de Colchagua, en las zonas más tradicionales de Chile, y se transformó en productor de sus propios vinos, siempre en el mercado nacional, un mercado relativamente chico en ese momento, pero con un consumo bastante alto. A fines de los 80, y saltamos nuevamente algo así como 20 años, a fines de los 80, cuando la industria del vino estaba en una crisis bien profunda en Chile, justamente por este tamaño tan pequeño que tenía el mercado, los precios habían bajado muchísimo y muchas bodegas chilenas, dentro de las cuales estaba Viu Manent, salimos a buscar posibilidades de exportar nuestros productos al mundo. A mí me tocó la fortuna de salir de la universidad en esa época, sumarme, digamos, al negocio familiar y hacerme cargo de reinventar la empresa, replantear la filosofía, las técnicas productivas y salir a buscar el mercado internacional. Hasta ese entonces, el 100% de la producción se vendía en Chile y se vendía vino de mesa, pero que lo que se tomaba en general en el mundo, vino sin grandes pretensiones, digamos, el vino era producto en Sudamérica, pero era mucho menos sofisticado yo diría en el mundo, ¿verdad? Si uno usaba los países productores tradicionales como España, Francia, Italia, el vino también se consumía en esa época sin tanta pompa, digamos, como después se fue desarrollando en torno a este producto con mucha cultura alrededor de él, con muchos accesorios, ¿no es cierto?, buenas copas, un montón de cultura que se desarrolló, yo diría, en los últimos 30, 40 años, como mucho. A mí me tocó, como decía, la fortuna salir en esa época de la universidad, hacerme cargo de esa parte de la saga, de la exportación de los vinos. Así que después de transformar en el fondo tecnológicamente la empresa, salimos a tocar puertas alrededor del mundo y a buscar distribución internacional para nuestros vinos. Hoy día somos una bodega bastante enfocada en la exportación. El mercado nacional representa algo así como un 20%, el resto se exporta alrededor de 50 países. Yo te conocí en el 2006 o 2007. Y sabes que tú ibas a Colchagua. Sí. Exacto. Y entonces me enteré que Montes había sido un enólogo importante para ustedes
que hoy tiene los vinos Montes Alfa, y que tu padre me dijo, toma tu camino y empieza tu bodega. Casi lo obligó a trabajar por su parte, no sin olvidar el gran expertise que tenía para apoyar a bodegas como ustedes y otras más. En esa época, a principios de los 80, Aurelio Monte era asesor en varias bodegas chilenas que estaban dando sus primeros pasos, y él venía de una larga trayectoria en bodegas tradicionales como la Viña Durraga y la Viña San Pedro. Una de las bodegas que comenzó a asesorar en esa época, a mediados de los 80, cuando yo estaba partiendo de la universidad, era la Viña Vivo. En ese momento lo llamábamos Vivo, después evolucionamos a Vivo Barem. Yo creo que mi padre tuvo algo que ver eventualmente en esta... Que llegaba en su avioneta, ¿no? Que era Aurelio, no, Aurelio en esa época todavía tenía... No tenía avioneta. No, Aurelio vino después con el tiempo. Pero él era asesor, yo diría que un conjunto muy importante de bodegas en Chile. Desarrolló a partir de eso, digamos, un intercambio de conocimientos muy importante. Hasta el día de hoy, Aurelio es asesor de un par de bodegas. Contamos, digamos, con bastante factura, porque Aurelio evolucionó de ser nuestro asesor enológico a ser hasta el día de hoy un miembro del directorio de la viña, algo que en general a las bodegas de la industria me parece muy exótico, porque es un director, digamos, de la competencia en nuestro board, pero hay una relación de muchos años que partió con mi padre, que después siguió conmigo, y una amistad, digamos, una relación de confianza que permite una situación de ese tipo. Esta historia me la platicó Aurelio en la primera entrevista que le hice. Se le hice por teléfono, recuerdo. Y luego lo vi ahí en Montes con su socio, que lamentablemente murió de cáncer. Douglas Murray. Douglas, exactamente. Y Alfredo Vidal, que también falleció hace unos años. Alfredo Vidal. No lo conocí. Son ex ejecutivos de la Viña San Pedro, que formaron Monte a principios de los 80. Que le ponían música a las barricas. Claro, eso es una fascinante. Exacto. Ese era Douglas. Ahora, cuando yo conozco Humanate, una bodega espléndida, un viñedo precioso, que te reciben en carreta, y lo he platicado y presumido muchas veces, y que te llevan hasta la casa principal, o luego te llevan a las bodegas. Entonces no tenías un australiano de winemaker, Un neozelandés. Bueno, Sí, eso. como dice Seishi. Yo no lo he dicho. Pero no, bueno, me encantado. ¿Cómo se llamaba él? Grant Phelps. Exactamente. Que a tus espaldas hacía un oporto, supuestamente a tus espaldas, y que un día descubrió que era buenísimo el oporto. Ahora, ¿cómo ha evolucionado de aquel temblor, sismo terrible que sufriste? Fuiste de las bodegas más apretadas. Recuerdo los tanques de acero doblados, se habían doblado las patas, se habían caído tanques de 10,000, 15,000 litros, no sé cuántos, enormes tanques, derramado el vino a lo largo de los viñedos inclusive. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo superaste a aquel momento? Yo diría que los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses fueron muy dramáticos, porque la destrucción era bien impactante. Perdimos, por mencionar, digamos, un dato, perdimos algo así como 1 millón de litros, pero además perdimos... Pues son $5 millones. Algo así. Perdimos mucha capacidad con cierto procesamiento por el daño que sufrieron los tanques de acero inoxidable. Además, el terremoto llegó en un momento muy particular, porque fue a fines de febrero, justo antes de partir la vendimia, un momento más crítico del año en términos de momento, digamos, de una bodega. Así que hubo que enfrentar la vendimia del 2010 en esas condiciones. Pero fíjate que a muy poco andar, y yo creo que esto le pasa al ser humano en general, después de ser fuertemente golpeado con una situación que te deja bastante en el suelo. Yo, la verdad, las cosas que el consuelo que tenía en ese momento, dije, bueno, los viñedos están ahí, la bodega se puede reconstruir y nos podemos replantear el negocio, digamos, y volver a los orígenes. Eventualmente
enfocarse un poco más en el mercado nacional, exportar vino a granel, digamos, no embotellado. Ya habíamos avanzado también bastante en nuestro liderazgo en el enoturismo, así que no fue solo, digamos, el impacto en el negocio vitivinícola, sino que además es tener que bajar, cerrar puertas y dejar de recibir los, 50, 60 mil visitas que estábamos recibiendo anualmente en ese momento. Que dejan dinero porque compran botellas y pagan y comen, pagan por entrar y comen, ¿no? Sí, y nos permiten además infundir la cultura del vino, construir nuestra marca, o sea, muy relevante. Bueno, pero a pocos meses y después de recibir, digamos, el apoyo de nuestros importadores, yo recuerdo haber escrito una carta en donde relataba, digamos, a todos nuestros clientes que lo que nos había sucedido, se llama especie de control de daños. Todo el mundo estaba bastante preocupado de lo que había pasado con el terremoto en Chile. Obviamente se veían imágenes dramáticas, así que recibimos muchas señales de apoyo y muchas señales muy concretas de importadores que, lejos de escapar de la situación y hacer que desgracia más grande, bueno, seguiremos comprando a tantos otros proveedores que tenemos alrededor del mundo. Por el contrario, empezamos a recibir órdenes de compra muy impactantes. E incluso algunos clientes que nos decían ayer, aquí van 5 o 10 órdenes de compra, aquí va el dinero por dinero, despáchame apenas ustedes están en condiciones de hacerlo. Y eso fue maravilloso, porque en definitiva es lo que finalmente se cosecha en una actividad cuando uno, digamos, hace bien las cosas y establece relaciones humanas que son las que finalmente le dan sustento a una relación comercial que tiene que existir, digamos, basado en sus propios méritos, pero que además es una relación, ¿no es cierto?, que se establece entre seres humanos que cuando la situación lo merita se apoyan. Así que fue un gran crecimiento, la verdad, las cosas. Nos preparó también para poder enfrentar situaciones difíciles como las que todavía no sabíamos, pero que no iban a venir. Ya que estamos hablando de desgracia, podríamos mencionar también la pandemia, etcétera. Pero al final del día, esa frase un poquito cliché, ¿no es cierto?, de que cuando uno recibe ese nivel, digamos, de golpe, lo único que finalmente sucede es uno tiene un mínimo de fuerza para poder enfrentarlo, es salir fortalecido. Y yo diría que nosotros salimos definitivamente fortalecidos, no solo en lo personal, digamos, en el liderazgo que necesita la persona que lleva adelante las tiendas de la empresa, sino que como equipo, el equipo completo, nuestros distribuidores en el mundo, la marca, en el sentido. Peor que esos momentos vino la etapa de Pinochet. Y quiero saber cómo fue el tema de ustedes, en los viñedos, el crecimiento, tu abuelo, tu padre, tú eras muy niño. Right. Para conocer, podemos hacer una pausa en 88.9 y en de todas las redes y volvemos. ¿Qué pasó durante Allende Pinochet? Ese golpe en el estado, el crecimiento o la retracción, la implosión o la explosión en los viñedos de Chile. Volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en El Azul Condesa de Ricardo Muñoz Zurita con José Miguel Biu, de esta gran casa vitivinícola chilena, Biomanet. Te hice una pregunta maliciosa. Muy maliciosa. Muy curiosa. Así soy. Cuando estoy con tu sí, tengo esta referencia. Exacto. Anteriores. Y vi que no me fue por otro lado. Y entonces te preguntaba yo, ¿cómo fue el momento de Allende y Pinochet para el vino? Allende, izquierda total, un hombre que no tenía idea de lo que era manejar un país, que la gente cree que fue un héroe, que fue un héroe además porque supuestamente se suicida ahí en la casa presidencial de Jacosa, que es la moneda. La moneda, ¿verdad? La rosa ataca a Pinochet en un golpe de Estado. El lado opuesto político y económico, y viene una restricción política y militar muy estricta, con mucha violación a los derechos humanos, pero hace un cambio total de destino de Chile. No me voy a cuestionar ni te voy a cuestionar acerca de si fue bueno, fue malo, si los derechos humanos o no. No quiero entrar hoy
Otro día, si quieres, lo platicas, porque no es lo mismo quien lo vivió en sangre a quienes lo leímos. Yo en la primaria, más o menos, tú ibas también, yo iba como primero, sexto, de primera, secundaria, cuando viene este golpe de Estado, tú habrás sido un sobaco. ¿Qué sucede con el mundo revino? Todo ese periodo de la transición de Allende a Pinochet hasta la muerte, ¿verdad? Afortunadamente tengo una fantástica excusa para no entrar en temas tan complicados, pero lo voy a hacer, no lo voy a hacer aquí para tu pregunta. Pero prefiero contártelo primero desde lo personal. A ver, yo nací en el año 66, tengo hoy día 58 años. En esa época tenía un poco años, digamos, tenía 3 o 4. Tenía en el 73, que fue el golpe de Estado, tenía 7 años. Entonces, pero obviamente lo viví con una intensidad importante porque lo viví, digamos, muy poco de mi padre, digamos, muy poca distancia de mi padre. Mi padre, yo te había contado que había sido durante los 30 primeros años de su carrera vitivinícola, negociante en vino, vale decir, no era un agricultor, no producía su propio vino, sino que los compraba a terceros. Pero en el año 66, poquitos años antes de la elección de Allende, él se había transformado en un agricultor. Por lo tanto, desde la perspectiva personal o familiar, lo primero que le tocó enfrentar a él fue transformarse, digamos, en agricultor y aprender de esta actividad que estaba vinculada a lo que él hacía, pero que no era necesariamente lo mismo, ¿no es cierto? Aprender a cultivar la vid y hacer los vinos, digamos, que finalmente iba a utilizar en su producto. Así que a muy poco andar, nuestro viñedo, un viñedo de antigua tradición que había buscado a la familia en Colchagua, una familia muy antigua en Colchagua, como parte de la reforma agraria, ese viñedo se tomó. Lo tomaron los militares. No, el gobierno lo tomaron los agricultores, los pequeños agricultores, que la gran mayoría de ellos eran ex trabajadores del viñedo. Mi padre afortunadamente se aferró mucho, digamos, a esto, y a pesar de que el desenlace evidentemente iba a ser que él se iba a quedar sin su propiedad, él estuvo ahí apoyando el que las labores, digamos, agrícolas se siguieran haciendo. Piensa tú, digamos, en una bodega, en un viñedo importante, grande, que de la noche a la mañana pasa, digamos, a ser manejado por un conjunto de personas que antes lo que hacían era ser los trabajadores, los obreros, los operarios agrícolas. Una cooperativa, digamos. No, una cooperativa se parecía, digamos, a una cooperativa a lo que era la intención del proceso de reforma agraria se formara. Pero lo que los primeros, digamos, años de la reforma agraria se produjo es que eran personas que no tenían la preparación y que se vieron de la noche a la mañana, digamos, en situación de tener que manejar los destinos, digamos, de un viñedo, en este caso una bodega. Así que mi padre estuvo ahí, digamos, durante bastante tiempo, yo diría que un par de años, financiando la operación, entrando clandestinamente al viñedo, a supervisar, digamos, con la gente de confianza de él, a supervisar qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, vino un poco después de eso, vino el golpe militar. Los militares recuperaron el viñedo, muchas de esas propiedades agrícolas no se recuperaron porque llegó a concretarse al 100% el proceso de traspaso a los trabajadores, ¿no es cierto? En el caso de la propiedad de mi padre, de la familia, eso no llegó a concretarse, así que él pudo recuperar el viñedo, pudo reiniciar, ¿no es cierto?, la actividad, pero en un país bastante convulsionado. Ya venía convulsionado, digamos, desde la época del inicio del gobierno de Allende y antes con todo este proceso de la reforma agraria. Sale mucha gente de Chile. Sale muchísima gente de Chile antes y después. Sale gente, digamos, de Chile, el caso de la familia de mi primo, ellos salieron antes del golpe militar. ¿Por la pobreza? Ellos salieron arrancando por la falta de oportunidades que habrían en Chile en ese momento y por el desenlace que se pensaba iba a tener, ¿no es cierto?, este gobierno
socialista, esta transformación, esta revolución socialista. Pero después, ¿no es cierto?, el golpe militar, en el que la Junta, lo que posteriormente se llamó la Junta de Gobierno, ¿no es cierto?, tomó el control del país. De ahí salió otra cantidad de chilenos importantísimos, ¿no es cierto?, que pensaban distinto, y que evidentemente en estos procesos, ¿no es cierto?, el gobierno militar, dictadura, en Chile todavía no nos ponemos muy bien de acuerdo, digamos, cómo llamarlo, dependiendo del ángulo que uno tenga y del lado, digamos, de la verdad, que siempre es tan difícil de saber dónde está, que uno haya estado, digamos, lo llama gobierno militar o dictadura. Pero fueron años muy, muy difíciles. Los primeros años de los 70 fueron años... De ayer. No, porque ayer de Pinochet, los de Pinochet también fueron muy difíciles. Un país muy empobrecido, además con una situación política de altísima inestabilidad, con muchas restricciones de circulación y qué sé yo, con una economía muy venida menos, con una moneda local muy además debilitada. Y después de eso, digamos, cuando se empezaron a hacer las reformas, ¿no es cierto?, económicas, que se conocen como las buenas medidas que tomó el gobierno militar, Chile era un país que estaba total y absolutamente marginado en el mundo. Por lo tanto, la industria del vino, ninguna otra industria, digamos, dentro del país tenía ninguna perspectiva de poder exportar sus productos. Eso fue bastante después, cuando Chile recuperó la democracia, y gracias, digamos, en alguna medida, ¿no es cierto?, gracias en alguna medida a alguna de estas reestructuraciones económicas que había hecho Pinochet con su equipo, ¿no es cierto?, economistas que venían de Estados Unidos, de Chicago. Bueno, eso sentaron las bases para que ciertas cosas en el futuro sucedieran. Déjame hacer una pausa porque tenemos que ir a un corte.